Listo, comenzamos entonces. Buenas tardes, chicas. El día de hoy todavía estamos solo presentes eh, compañeras. Bienvenidas sean todas ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda y última sesión del módulo 3, que es la responsabilidad social universitaria y la gestión del conocimiento. Es decir, cómo resolvemos las problemáticas a partir del uso del conocimiento científico. Nuestra agenda del día de hoy es, vamos a abordar el segundo tema importante que contiene nuestro módulo 3, que es el de revisar el papel de la universidad como institución promotora del desarrollo y cómo desde la aplicación o la conformación de todo un modelo de responsabilidad social universitaria se va configurando la misión, la visión y los objetivos de cualquier universidad. Para eso vamos a platicar un poquito acerca del modelo Úrsula. Úrsula es la Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica y es una unión, un conglomerado de universidades y de instituciones de educación superior de toda América Latina alrededor de la responsabilidad social universitaria y a la que la Universidad Nacional de José Castellanos pues también participa de ella, y un poco el modelo que se ha propuesto desde Úrsula es el que se implementa en nuestra universidad, claro, con sus propias particularidades, ¿no? Con el sello de Rosario Castellanos. Veremos eso y posteriormente también repasaremos cuáles son los impactos, los tipos de impactos que tenemos de, de, de la universidad, de la función de la universidad, tanto a nivel interno como externo, y por supuesto los impactos que pueden tener una cualidad positiva o una cualidad negativa. Posteriormente, como punto número 3, vamos a revisar y a ver si podemos hacer un pequeño ejercicio de análisis colectivo hacia nuestra tarea auténtica de este módulo 3. Vamos a trabajar un poquito, conocer, familiarizarnos con el árbol de problemas y el árbol de soluciones. Y bueno, finalmente cerraremos el módulo. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Muy bien, muchísimas gracias. Avanzamos entonces. Bien, miren, el este módulo 3, si ustedes se han dado cuenta, lo que hemos hecho desde el módulo 2 y el módulo 3 ha sido desmenuzar cada uno de los apartados en los que concentramos del módulo 1, ¿no? En el módulo 1 vimos el desarrollo sustentable, los objetivos para el desarrollo sustentable, vimos un poco nuestra estructura valoral individual, cómo esos valores individuales que podemos recibir, aprender y construir desde casa y desde nuestros ámbitos inmediatos, con los amigos, el entorno familiar extendido, la comunidad donde nos desarrollamos, incluidas ahí las escuelas, ¿no? Donde colaboramos, o los espacios laborales donde nos desenvolvemos. Y de ahí los relacionamos con la propuesta valoral de los objetivos para el desarrollo sustentable, cuáles son los valores, en este caso universales, que se promovían, como ambos niveles se reflejaban también con nuestra vida como estudiantes universitarios, ¿no? Y
un poco la intención era que pudiéramos reflexionar que todos estos estaban ligados de una u otra manera, ¿no? Que unos aportaban a otros y entre las tres grandes esferas se consolidaban. Eso lo vimos en el módulo 1. Hacia el módulo 2, lo que hicimos fue jalar una partecita que fue el territorio, y ya cuando nos eh, involucramos un poquito más a desmenuzar las partes del territorio, de lo que constituye la noción multidimensional del territorio, pues vimos que hay un montón de cosas, ¿no? Para empezar, un modelo social, un subsistema social, un subsistema económico, un subsistema biofísico, un subsistema político, ¿no? Y que todos estos elementos nos configuran la noción actual del territorio. Es una construcción pues también multidimensional y multisectorial, con múltiples. Y ahora, y vimos, bueno, también cómo podemos comenzar a identificar los roles de los diferentes actores sociales dentro del territorio, ¿no? Un poco esa fue la intención de el módulo 2. Y en este módulo 3 estamos ahora revisando desde la responsabilidad social, bueno, perdón, y desde todos estos elementos que nos configuran la noción del territorio, todo esto vinculado a la responsabilidad social universitaria, ¿no? Y ver cómo es el papel de nosotros como integrantes de la comunidad universitaria, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, y en fin, toda la institución universitaria, con respecto a esta noción del territorio, ¿no? Ahora estamos revisando igualmente nuestra responsabilidad social universitaria en función de todo el modelo de gestión del conocimiento. Esto es, cómo aprendemos, cómo construimos nuevos conocimientos, cómo los compartimos, cómo los difundimos, cómo los aplicamos. Y para eso, cómo está organizada la universidad al interior y cómo la universidad define las formas en que también va a intervenir hacia ellos. Todo esto bajo la sombrilla, bajo el gran paraguas, que viene a significar la responsabilidad social. Entonces, a partir de este gran concepto de la responsabilidad social universitaria, pues lo que se busca es generar dentro de la universidad, hacia todos sus sectores, un gran compromiso social, que sea este compromiso de características holísticas, integral, que abarque todos los aspectos de la vida universitaria, que no solamente se refiera, en este caso, a la comunidad estudiantil o solo a la comunidad docente o a la comunidad administrativa, no, que incluya a todos los sectores que forman, que hacen la universidad, para que entonces todas las actividades, todas las funciones que vimos en la sesión anterior, todas las funciones formativas y sociales de la universidad estén también atravesadas por esta responsabilidad social, y hay una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y por supuesto, mediada por formas respetuosas, éticas y responsables de pasar de la enunciación, del deseo, de la meta, hacia los hechos, ¿no? Entonces, para esto nos sirve, esto es lo que lo que les voy a comentar ahora, el modelo Úrsula. El modelo Úrsula nos presenta 4 grandes segmentos en los que organiza las las 12 metas para lograr
la consolidación de una responsabilidad social dentro de las universidades. Un primer segmento es la gestión organizacional, en donde encontramos tres metas. Por un lado, la meta 1, un buen clima laboral y de equidad o con equidad. La meta 2, un campus sostenible. Y la meta 3, una institución universitaria con ética, con transparencia y con inclusión. ¿Qué quieren decir estos tres elementos? ¿Alguna de ustedes quiere comentar alguna de estas metas? ¿Alguna de ustedes quiere tomar la palabra? Melissa, Quetzal o Nancy. ¿No? Está bien. Entonces, continuamos. Bien, la meta 1 hace referencia a todas aquellas políticas que se van a implementar al interior de la universidad o estrategias de trabajo para generar un buen clima laboral, en donde todas las personas que trabajan en la universidad, independientemente de si son personas docentes, administrativas o de mantenimiento, servicios generales, gocen de un buen clima laboral con buenas prestaciones, con buenas... A ver, Quetzali, adelante. ¿No me entiendes bien porque no me escuchas bien o porque no estás entendiendo lo que estoy diciendo? No, por el micrófono. Es que como que no le entiendo muy bien, entonces por lo mismo no le escucho mucho y digo, ay, ya me confundí, no sé qué me estaba pidiendo. Ah, ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya si me acerco a la cámara. Sí, un poquito mejor. Ok, muchas gracias, Quetzali. Ok, bien, voy a repetir entonces, un poquito resumido. Dentro de la gestión organizacional que presenta el modelo Úrsula, que también sigue nuestra universidad, tenemos tres metas. La meta que habla sobre el buen clima laboral y la equidad, la meta 2, que habla sobre un campus sustentable, y la meta 3, que nos refiere a una institución de educación superior con ética, transparencia y con políticas de inclusión. ¿Esto qué quiere, a qué hace referencia esta gestión organizacional? Fíjense que este segmento bien podría ser como el que por antonomasia este, les fuera, de acuerdo a su perfil, el que les fuera más familiar, ¿no? El que les resultara más familiar. ¿Por qué? Porque desde este segmento de gestión organizacional es como se definen las formas en que se va a administrar internamente la universidad o la institución de educación superior, pero no solamente en términos de trámites y procesos, sino también cómo se administra en términos de la equidad laboral, ¿no? Las acciones afirmativas para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, también todas las políticas que se echan a andar para que todas las comunidades estén representadas, ¿no? Estén incluidas y que también la infraestructura universitaria esté adaptada a las necesidades de todas las poblaciones que forman, de las distintas comunidades que forman parte de la propia universidad, tanto para personas con debilidad visual, auditiva, eh, obviamente también de no ser una institución que discrimine por condiciones de raza, de etnia, de sexo, de preferencia sexoafectiva, ¿no? Y también, también aquí se incluye
todos los procesos de cómo se rinde cuenta, no solamente del gasto de los recursos, sino también de la aplicación y de la consecución de resultados, cómo avanza en sus metas la propia universidad, ¿no? Y también se incluyen aquí todos los procesos y trámites que tienen que ver con el modelo de gestión ambiental de calidad que tiene la universidad. Aquí hablamos de cómo se manejan los residuos sólidos, cómo se ahorra en el gasto de recursos como el agua, como la electricidad, los insumos de papelería, ¿no? Las personas que debemos hacer quienes asistimos a las sedes universitarias, procurando, por ejemplo, no consumir plásticos de un solo uso, no utilizar materiales que solamente se van a, que no solamente sean plásticos, sino que sean otro tipo de materiales y que no puedan ser reutilizables o reciclables, ¿no? Entonces, todo esto nos configura la política de gestión ambiental dentro de la universidad. Esto es a grandes rasgos lo que nos conforma el subsistema de gestión urbanizacional dentro del modelo Úrsula. También tenemos el subsistema de formación. Ese también implica 3 metas. La meta 4, que habla sobre el aprendizaje basado en desafíos sociales. La meta 5, que nos habla sobre la inclusión curricular de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la meta 6, que habla de las mallas curriculares o los programas de estudio de todas y cada una de las carreras ofertadas para que estén diseñadas o que también estén diseñadas con actores externos, no solamente por personas expertas de la propia institución, sino también con personas expertas de otras instituciones e incluso de otros sectores, ¿no? Y bueno, aquí pues queda muy claro, muy evidenciado cómo desde nuestra UCA estamos eh, aportando al cumplimiento de la meta 5, ¿no? Cuando estamos retomando a los objetivos para el desarrollo sustentable y estamos haciendo de ellos una incorporación también en nuestro deber hacer como profesionistas en formación de la administración y el comercio. Y, por supuesto, con respecto a la meta 4 del aprendizaje basado en desafíos sociales, pues ahí está nuestro incidente crítico y nuestro contexto problemático. Si bien estamos partiendo de situaciones posiblemente reales, como el caso en el contexto problemático a partir de las pymes, una problemática específica con una fábrica de dulces hipotética, pero que es posible en términos reales, ¿no? Y un incidente crítico que es real, que tiene que ver con una crisis a nivel mundial de polinizadores, específicamente hablando de abejas, ¿no? Entonces, estamos efectivamente aprendiendo a partir de elementos de la realidad que efectivamente significan desafíos sociales en el momento actual. Y en tanto que forman parte de la realidad, nosotros como estudiantes en formación estamos siendo interpelados, estamos siendo invitados, llevados y también retados a responder a esa realidad, ¿no? No solamente partir de elementos hipotéticos. Un tercer subsistema es el de la cognición, que tiene que ver con el conocimiento, el cómo aprendemos, cómo investigamos, cómo compartimos el conocimiento, cómo difundimos el conocimiento, qué implicaciones tienen los nuevos conocimientos que vamos generando y cómo lo legitimamos, cómo hacemos válido ese conocimiento. Ahí también son 3 metas, la meta 7, 8 y 9,
La meta 7 tiene que ver con la promoción de la inter y la transdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo aprendemos a trabajar en equipo, pero ya no en equipo de una sola formación profesional, sino de distintas formaciones profesionales. ¿Cómo trabajamos en equipo cuando hay personas que han estudiado derecho, son profesionales de la arquitectura, que hay personas agrónomas, y todas ellas en conjunto, exactamente? Cada quien desde lo que sabe hacer, desde cómo aprendió a trabajar, ¿no? Eso es la interdisciplinariedad. La transdisciplinariedad, un, un poco su nombre nos lo dice, ¿no? Inter es al interior de cada profesión o de cada perfil profesional. Y trans es lo que nos atraviesa. Buenas tardes, Ángel, bienvenido. Alcánzanos, alcánzanos. Y la transdisciplinariedad tiene que ver con cómo todas estas disciplinas científicas se ponen de acuerdo para generar un nuevo modelo, una nueva forma de trabajar, en donde todas aporten, pero generen una nueva manera de trabajar todos juntos. Y desde ahí se construyan nuevos conocimientos o se aporte para hacer nuevas investigaciones que posteriormente, a través de sus resultados, nos generen nuevos conocimientos. Son como dos niveles distintos de trabajo, ¿no? El interdisciplinario y luego el transdisciplinario, que es mucho más complejo, no solo complicado, sino mucho más complejo, porque ahí entran en juego muchísimas más variables, y obviamente también tiene que ver, como lo vamos a platicar un poquito más adelante, con un asunto de los paradigmas del conocimiento de los cuales nos estamos situando para conocer y para entender el mundo y las múltiples realidades que en él se viven. Luego tenemos la meta 8, que es hacer la investigación en y con la comunidad. La semana pasada platicábamos un poquito acerca de aquellas investigaciones o aquellas posturas en donde se extraía el conocimiento, ¿no? Permítanme un momento, acabo de tener, me está entrando una llamada, solamente voy a cortarla, permítanme. Discúlpenme. Ya estamos de regreso. Muchas gracias. Bien, les decía entonces, hablábamos de estas antiguas formas de hacer la investigación a través de la extracción de conocimiento. La extracción de conocimiento consiste en ir a tomar datos, ir a levantar la información que necesitamos, sea ir a tomar medidas, ir a preguntarle a la gente, y después regresarnos a nuestro escritorio de investigadores, sacar los resultados, publicar los resultados en muchos artículos, presentarlos en los congresos y nunca jamás volver al lugar de donde tomamos los datos. Obviamente volver al lugar con la gente, ¿no? Para compartir esta información, para compartir los resultados que tuvimos en nuestra investigación. Ese no regresar, esa comunicación trunca en cómo obtenemos la información y cómo generamos nuevos conocimientos sin la inclusión de la gente, es algo que
a través de esta meta se busca revertir y que entonces pasemos de solo ir a pedir información a generar la información en conjunto con la gente. No solamente pedirles autorización para trabajar en sus predios o trabajar en sus comunidades, sino también generar la investigación acompañados o de la mano con ellos y con ellos. Y obviamente obtener en conjunto los resultados o generar el equipo de investigación los resultados y después compartirlos, hacer partícipes a las comunidades de los resultados que están obteniéndose con las distintas investigaciones, para que a partir de eso la comunidad tenga elementos para tomar decisiones sobre su futuro. De qué actividades, de qué proyectos le interesan, quieren, necesitan y o priorizan, ¿sí? En función evidentemente de sus intereses, de sus usos y costumbres, y de su propia noción de lo que es importante en el mundo, porque eso también cuenta, la cosmovisión, sobre todo cuando estamos hablando de investigaciones en el contexto con pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Bien, finalmente, para este apartado de cognición, tenemos la meta 9, que es la producción y difusión de conocimientos útiles. Es decir, que efectivamente las investigaciones que estamos llevando a cabo sean útiles para resolver una condición negativa o para consolidar una condición positiva previa en un espacio determinado con una población determinada. O sea, a la gente, los resultados de las investigaciones, los nuevos conocimientos les tiene que significar algo. Algo importante para su vida cotidiana, algo necesario para tomar decisiones, algo imprescindible para continuar, para mejorar sus condiciones, para consolidar sus estructuras, para alcanzar un nuevo estadio de bienestar, ¿sí? O sea, no pueden ser solo curiosidades, que no tiene de malo nada, absolutamente tener curiosidad, pero no solamente es el conocimiento por el conocimiento, que es una primera motivación a nivel individual, pero a nivel colectivo requiere también tener ese reflejo de utilidad, el para qué y el con quién, ¿sí? Y finalmente, llegamos al subsistema de participación social con las últimas 3 metas. La meta 10, que habla sobre la integración de la proyección social en la formación e investigación. La meta 11, que tiene que ver con proyectos co-creados, duraderos y de impacto. Y la meta 12, que tiene que ver con la participación en la agenda de desarrollo local, nacional o internacional, ¿no? Que bueno, un poquito ya lo hemos abordado cada vez que hemos hablado de la aplicación de los conocimientos dentro de las distintas comunidades y espacios sociales. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna observación que hacer? Bien, entonces continúa. Obviamente todos estos elementos, a la hora de que se llevan a la práctica, que se implementan a través de las distintas políticas organizacionales, de investigación, de formación, de docencia, de administración interna de las instituciones de educación superior, pues van a tener un impacto en la vida interna, pero también un impacto en la vida externa, en el contexto en el que se encuentra dicha institución de educación superior. Y estos impactos pueden ser de tipo positivo o negativo.
¿no? Entonces, para hacerlo de manera también como espejo, con respecto al modelo que nos propone Úrsula, así como tenemos un subsistema organizacional del que se derivan políticas organizacionales y nuestras tres primeras metas, también tenemos impactos de tipo organizacional, que obviamente se van a hacer evidentes en el cómo funciona de manera interna la universidad, qué tan eficiente es, qué tan eficaz es, ¿no? Obviamente aquí también estamos hablando de los impactos laborales en cuanto a la calidad de vida laboral a nivel interno, pero también los impactos en términos ambientales, ¿no? De cómo logra efectivamente el campus incorporar procesos que tiendan a la sustentabilidad ambiental del propio funcionamiento del campus, ¿no? Luego tenemos, si regresamos al esquema Úrsula, los impactos formativos, ¿no? Que esto tiene que ver con, bueno, cómo se está formando a las distintas, a las diferentes perfiles de egresados de todas las carreras que forman parte de la oferta académica de la institución. O sea, cuáles son los presupuestos y los preceptos de donde se parte para cada carrera, ¿no? Y eso obviamente también tiene que ver cómo se conforman estos programas de estudios, tiene que ver con el otro subsistema, que es el de cognición. Y aquí es donde abordamos los impactos cognitivos y epistemológicos. Esto es, desde dónde nos posicionamos para conocer el mundo. De dónde partimos para investigarlo. Si consideramos que solamente hay una vía, por ejemplo, a través del método científico, para construir nuevo conocimiento científico. O si estamos considerando la incorporación de otros paradigmas, como el de la complejidad, que parten no solamente de reconocer los aportes del método científico, sino también de señalar que hace falta y que es necesaria la incorporación de los otros conocimientos, como los conocimientos tradicionales, por ejemplo, que no necesariamente hacen uso del método científico, aunque empíricamente pueden considerar más de alguna fase de este método científico, como por ejemplo todas las personas observamos, todas las personas ensayamos, ¿no? Y a veces cometemos errores y entonces decimos, ay, por aquí ya no nos vamos, ¿no? Ahora lo vamos a hacer así, ¿no? Pero también estamos incorporando las otras visiones del mundo, no solamente las visiones que desde Occidente se nos han marcado. Y bueno, luego tenemos los impactos sociales, que es finalmente todos aquellos impactos que se derivan de las formas en cómo la universidad se vincula con su contexto, con todos los elementos externos a ella, ¿no? Entonces, como dice la diapositiva, con su entorno social, económico y político, es decir, con las actividades productivas y económicas, con las distintas instituciones de toma de decisiones y con las distintas comunidades que integran ese entorno social. De estos grandes impactos
de estos tipos de impactos, pues finalmente se logra la integración desde la universidad de 4 grandes políticas que se articulan, obviamente también, para configurar el modelo de responsabilidad social universitaria. Es una política de calidad de vida institucional que sea ejemplar en términos laborales y ambientales, una formación académica integral para formar no solamente estudiantes responsables, sino sobre todo personas, ciudadanos y ciudadanas responsables y participativos. Una tercera política que nos habla sobre la gestión social del conocimiento, que supere la inaccesibilidad que hasta este momento ha permeado la mayor, a la mayor cantidad de instituciones de educación superior en el país, para pasar a políticas que hagan más accesible el conocimiento para todas las personas, no solamente de quienes investigan y están cerca de esos grupos de donde se genera el conocimiento, sino también a toda la sociedad o a esos sectores sociales en donde se puede o se van a aplicar esos nuevos conocimientos. Y finalmente una política universitaria que promueva, que fomente la participación de una manera solidaria y eficiente. En general, esto nos constituye todo el gran paraguas de la responsabilidad social universitaria, desde donde se van definiendo para las instituciones de educación superior su misión, su visión y sus objetivos. Por esta razón, por eso que estamos abordando ahorita, es que la Universidad Nacional Rosario Castellanos incorpora este tipo de contenidos a través, por ejemplo, de esta UCA de Desarrollo Sustentable, Equidad y Responsabilidad Social, no solo como un contenido transversal, sino sobre todo como un contenido o como una UCA que permite la transversalización de estos contenidos, pero también el acercamiento en términos prácticos de cómo estos contenidos también permean nuestra vida cotidiana y van a permear nuestra vida cotidiana como profesionales. Una vez estando ahí en el campo laboral, lidiando con la realidad real de los problemas. Entonces solamente vemos pedacitos, chiquitos, cortes de la realidad y nos enfrentamos a pedacitos también de problemas, de problemáticas que no nos son realmente ajenas y que independientemente de nuestro contexto y del sitio donde vivamos, efectivamente podemos espejearnos, ¿no? Podemos reconocernos en ese problema como parte de ese problema o como personas afectadas por esa condición. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Pasamos entonces a nuestra última parte, que tiene que ver con nuestros árboles de problemas y soluciones. ¿Alguien de ustedes ya hizo sus árboles de problemas? No, profesora. Yo Bueno, justo estoy haciendo eso. Bueno, apenas voy a empezar, por eso me esperé. ok, muy bien. Ok, ¿alguien más? Nancy, Sally, Ángel, ¿ya comenzaron?
No, profe, igual Luz, como una compañera, igual me esperé. muy bien, está bien. Solamente quería que me corroboraran si habían comenzado o no. No hay ningún problema. Bien, miren. De igual manera, la profesora. Muy bien, Nancy, gracias. Ven que en la sesión anterior trabajamos con el cartografía social, bueno, en el módulo 2 hablamos de la cartografía social y en la primera sesión, la semana pasada, de este módulo 3 hablamos de el mapeo de actores clave. El día de hoy vamos a hablar rápidamente sobre la técnica de árboles de problemas y de soluciones. Lo primero que tenemos que conocer es que se trata de técnicas eh, como recetas para obtener un producto. Aquí nuestro producto final es analizar o obtener el análisis de los problemas sobre algún aspecto de la vida. De tal suerte que en el tronco todo el mundo conocemos los árboles, sabemos cómo están hechos los árboles, ¿no? Tienen raíces, tienen un tronco y tienen una copa con ramas. Tanto las raíces como las ramas, por lo general, pueden ser raíces primarias, ramas primarias, raíces secundarias y también ramas secundarias. Entonces, en las raíces, siguiendo este tema del árbol, en las raíces, que es lo que sustenta, lo que da lugar a que emerja y se sostenga el árbol, en las raíces vamos a tener las causas del problema. ¿Sí? El problema va a estar ubicado en el tronco. Ahí está el problema central. Y en las ramas es lo que surge, es lo que va creciendo al final, ¿no? Primero van creciendo las raíces con el tronquito y luego van creciendo las ramas. O sea, las ramas son como una consecuencia o un efecto. La misma idea la vamos a trasladar a la hora de platicar o de hablar, de analizar los problemas. Los problemas tienen una causa, se definen de una manera esos problemas y en las ramas vamos a poner las consecuencias de ese problema o los efectos que genera ese problema. ¿Para qué nos sirve hacer este tipo de análisis? Bueno, pues para lo primero que nos sirve es para conocer la realidad en la que estamos, para analizar la realidad que estamos viviendo. Obviamente, para identificar las causas y los efectos que tienen los distintos problemas. Y una vez que tenemos identificados estas causas y estos efectos de los distintos problemas, podemos partir de ahí para comenzar a generar las soluciones. Es decir, planear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver. Si no tenemos claro cuáles son los problemas, difícilmente lo que planeemos va a ayudar a resolver algo. Podemos hacer cosas, como dicen por ahí, ¿no? Cosas de ocurrencia, pero no vamos a resolver nada. Pues para esto nos sirve hacer nuestro árbol de problemas. Y obviamente, una intención cuando trabajas cara a cara con la gente, también es que fomentes la participación y el trabajo colectivo. Y como todas las personas nos concentramos en atender los mismos problemas, pues también podemos colaborar en generar las soluciones. No en resolver el problema, primero en generar las soluciones y después repartimos el trabajo para implementar las soluciones. Y esas soluciones van a venir de los distintos proyectos, de las distintas acciones o actividades que vamos a comenzar a definir. ¿Sí?
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Les hace sentido? Sí, a mí sí, maestra. Gracias. Perfecto. Gracias a usted. Es un poco difícil, no se queden callados para que podamos efectivamente dialogar y para que efectivamente yo también les pueda apoyar en sus dudas o en sus planteamientos si es que acaso tuvieran alguna duda de cómo realizarlo o si quieren revisar lo que ya han hecho, si está hecho adecuadamente o si hay que reencauzarlo, ¿vale? Profesora, Bien, es que dígame. opino porque como tal, bueno, la escucho y trato de comprenderla, pero como todavía no hago la actividad, todavía no me salen las dudas, pero ya cuando vaya yo haciendo la actividad, ahí me van a salir las dudas. Pero entonces vas a poder recurrir a la grabación, al Sí, video, eso sí, ¿no? profesora. Y si no, también está el foro de dudas y mi correo, ¿vale? Sí, gracias, profesora. Ok, bien. Vamos a revisar unos ejemplos. Miren, hay algo que sí me gustaría que pudiéramos eh, tener mucha conciencia todas las personas que vamos a hacer este ejercicio de árboles de problemas. Miren, es común cuando comenzamos a definir problemas que confundamos o que pensemos que es un problema algo que en realidad es un hecho. Por ejemplo, muchas veces nos preguntan, bueno, y aquí en tu colonia, ¿cuáles son los problemas? ¿No? Porque cuando alguien quiere saber qué es lo que pasa ahí en la colonia, porque nos van a ir a ayudar y no sé cuánto, ¿cuáles son los problemas? Luego, es común que luego la gente diga, no, pues aquí el problema es la luz. ¿Cómo la luz es un problema? ¿Cómo que, profesora? ¿Cómo la luz es un problema? La luz por sí sola, así nomás decir, la luz es un problema, pues no. ¿O por qué es un problema la luz? Más bien siento que sería la falta de luz, ¿no? Exactamente. Es común que las personas, por ejemplo, como dice aquí en la diapositiva, lo, ¿cuál es el problema aquí que no ha llovido mucho? Pues la sequía. ¿La sequía es un problema? No. La sequía es un hecho. Es un fenómeno que está pasando. De, que depende de nosotros, sí, pero la sequía es como dicen las personas abogadas, un hecho consumado. O como por ejemplo cuando hablamos del cambio climático. El cambio climático es un hecho ya. No hay manera de pararlo, no hay manera de evitar que nos llegue porque ya llegó y porque ahora lo que tenemos que hacer es procurar que sus impactos no sean tan fuertes y hacer todo lo posible por adaptarnos a las nuevas condiciones que va a generar este cambio climático. Por eso, cuando se hablan de soluciones para el cambio climático, se habla de adaptación al cambio climático. Por eso, el cambio climático por sí solo no es un problema. El cambio climático es un hecho, es un fenómeno que está ocurriendo o que ya ocurrió. Las distintas expresiones del cambio climático o los distintos impactos del cambio climático, esas sí pueden configurarse en problemáticas que se pueden resolver, que se pueden disminuir o que se pueden evitar. Si logro logramos diferenciar lo que es un hecho y lo que es un problema. Un problema, como dice la diapositiva, un problema siempre va a ser algo que se puede resolver. Por eso luego dice el dicho popular, ¿no? De todo todo se puede resolver menos la muerte.
es un hecho, la muerte. Una vez que la persona o que algo está muerto, pues ya está muerto, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Antes de llegar a la muerte, es posible resolver, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, maestra. De acuerdo, gracias. Y también otra cosa que hay que considerar, fíjense, desde la complejidad, vimos en el módulo anterior, hablamos acerca de los principios de la complejidad y hablábamos de cómo el todo se puede conocer a través de las partes y cómo las partes también nos representan el todo. Y también hablamos de la recursividad de los loops, ¿no? De cómo una causa de un fenómeno podía ser el efecto en otro fenómeno y el efecto de un fenómeno podría ser la causa de otro fenómeno, ¿no? De que todos pueden ser causa y efecto al mismo tiempo en diferentes niveles de análisis. Cuando hablamos de los árboles de problemas, hacemos un recorte de esa realidad y no nos vamos a meter ahorita en ver si esa causa es efecto de otro problema o si ese efecto es causa de otro problema. Ahorita no. Ahorita primero lo vamos a hacer por sector, por sección, por árbol. Nos vamos a limitar al árbol, no al bosque. ¿Sí? Sin dejar de recordar que ese árbol pertenece a un bosque. ¿Sí? Es decir, que los problemas muchas veces están interrelacionados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El problema está definido en el recuadro negro. Fíjense cómo lo enuncia. Dice, existen estudiantes de la primaria 1 de mayo involucrados en acciones de vandalismo. Cuando dice existen estudiantes, no dice cuántos estudiantes son, si son muchos o si son pocos, si son mujeres o si son hombres. Solamente dice existen estudiantes. ¿Sí? Involucrados en acciones de vandalismo. Luego tiene una línea de recuadros en rojo que habla de las causas principales o primarias o las causas directas también. Si gustan, vamos a ver la línea donde ven que en la parte inferior del mapa dice estudiante. Vamos a ver esa línea. Entonces, dicen que como causa principal o directa es que hay una influencia de líderes negativos. No dice que es una mala influencia, dice influencia de líderes negativos. Nosotros podemos entender que se trata de malas influencias, ¿no? Pero no hace directamente un juicio de valor. Fíjense que a la hora de que analizamos la realidad, de que desentrañamos esta realidad a través de problemas, algo que tenemos que cuidar es intentar ser no solamente objetivos o neutrales, porque en realidad eso es un poco difícil de lograr, pero vamos a procurar ser lo más imparciales en el sentido de no dar un juicio de valor moral que tiene que ver con nuestro sistema de creencias y cómo vemos la realidad. Por eso, no dice ahí mala influencia, dice influencia
de líderes negativos, porque ahí sí podemos decir que hay líderes negativos o líderes positivos. ¿Sí? Y como segunda causa o como causa indirecta o causa secundaria, ellos definen en este ejercicio que por ese liderazgo negativo, esa influencia de estos líderes negativos, estos jóvenes estudiantes de la primaria no tienen tienen una falta de autonomía para tomar decisiones personales. Es decir, toman decisiones influenciadas por estos líderes negativos, ¿no? Esta condición, ¿qué efectos genera? Estas causas, con este problema, ¿qué efectos generan? Bueno, los efectos, el más evidente de primer orden, o sea, el efecto directo es riñas y delitos no graves. Como una consecuencia secundaria, de pronto, algunos delitos graves. Otra consecuencia de esto es que luego hay menores de edad en los tutelares, ¿no? Como infractores. Y toda esta línea nos genera o aporta al efecto en el que coinciden todos, que es que haya un alto índice de delincuencia. ¿Sí? Lo hemos presentado una sola línea, porque lo que quiero que observen también de sus árboles, cuando hagan sus árboles, es que las causas tienen que estar y los efectos tienen que ser coherentes, tienen que estar en consonancia. Tiene que haber efectivamente una relación directa entre causa y consecuencia, ¿sí? Por eso están separados así, de esa manera, para que sea visualmente, gráficamente, más sencillo de ver. ¿Les hace sentido? Sí, profesora. Se los pongo un poquito más en grande para que lo lean, o terminen de leer. Entonces, este árbol de problemas, ustedes no, si quieren hacerlo así, lo pueden hacer así, pero este árbol de problemas está bonito porque el esquema representa, por un lado, todo elemento que tiene que ver, o sea, un poquito como los actores, ¿no? Los actores que están involucrados en el problema. Por un lado está la escuela, y tiene su propia línea, ¿no? Luego están los padres y madres de familia, luego están las personas estudiantes y luego está la comunidad. Entonces sí estaría perfecto si lo hacemos de esta manera, maestra, igualito como está aquí en la que nos está Pues presentando. no igualito, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo les presento este esquema nada más porque a mí me gusta cómo presenta de manera muy clara los distintos elementos que debe contener el árbol, para que sea mucho más fácil de revisarse, de analizarse. Si para ustedes hacerlo de esta manera les es más sencillo, o sea, esto tiene que ver más con a ustedes qué les sirve más para ustedes hacer el árbol. Si lo quieren hacer así, adelante. Si no, no hay ningún problema. Solamente tiene que cumplir con tener en las raíces las causas, en el tronco definido el problema principal y en la copa o rama las consecuencias. Nada más. ¿Ok? ¿Puedo continuar? Sí. Gracias, Ana.
Este es otro ejemplo de árbol de problemas. Este es un árbol de problemas que hicimos cuando trabajaba yo en la administración pública. Este es un árbol de problemas que hicimos sobre el sector ambiental en el municipio de Tepic. Obviamente este es un árbol un poquito más complejo que señala relaciones de primer orden, que son las ramas verdes, y las relaciones de segundo orden, que son las flechas en azul. Si lo quieren leer cuando ya les comparta la presentación, estaría muy bien. Pero miren, más que lo lean y lo desmenucen, lo único que quiero que vean es que los problemas o los árboles de problemas pueden ser tan sencillos o tan complejos como sea el trabajo que se requiere. Y que no porque sean más complejos quiere decir que están mejor hechos. No, no necesariamente, ¿no? El análisis de la realidad sí necesita efectivamente un buen análisis, pero sobre todo necesita que ese análisis sea efectivamente coherente con la realidad para que efectivamente las soluciones que propongamos tengan sentido y sean viables y efectivamente ayuden a mejorar o a eliminar esos problemas. ¿Sí? En este caso también importa mucho para este segundo ejemplo que les comparto, que es el tipo también de trabajos de árboles de problemas que se pueden generar trabajando colaborativamente. O sea, este no es un árbol que haya hecho una sola persona. No lo hice yo sola. No, imposible para mí. Lo hicimos un equipo de 12 personas, que también tuvo su grado de complejidad a la hora de ponernos de acuerdo todos, ¿no? De entender no solamente lo mismo, sino también de visualizar nuestro municipio y sus problemas de una manera, si no idéntica, por lo menos similar, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Creo que ¿No? no, profesora. No, profesor. Ok, muy bien. No, Una profesor. vez que tenemos, gracias, perfecto. Una vez que tenemos nuestro árbol de problemas ya definido, es momento de pasar a la solución. No nos vamos a quedar solo en la cualidad negativa de la situación, sino que ahora vamos a pensar y vamos a proyectar la cualidad positiva. ¿Y cómo hacemos eso? Pues eso lo logramos a través del árbol de objetivos o el árbol de solución. Ustedes tienen aquí en la diapositiva ahora un esquema en donde del lado izquierdo tenemos el árbol de problemas y del lado derecho el árbol de objetivos. Entonces, vamos a comenzar con el tronco. Nuestro problema central se va a convertir en nuestro objetivo general. ¿Cómo vamos a convertir un problema en un objetivo general? ¿Cómo se redacta eso? Bueno, para empezar, un problema es un enunciado que nos habla de algo que por lo general es una condición negativa o una condición de algo que se tiene que resolver. ¿Cierto? Cuando lo pasamos a objetivo general en nuestro árbol de objetivos o a nuestra solución principal, lo que vamos a hacer es cambiar ese sentido negativo a un sentido positivo. Muchas veces cuando luego recibimos en nuestros trabajos a personas que nos ayudan a familiarizarnos y a manejar estas técnicas, luego nos dicen, tienen que positivar el problema.
Y yo me les quedaba viendo, ¿no? Y decía, ¿cómo positiva? ¿Qué es eso? Se refieren a que la condición negativa deje de estar negativa y ahora sea una condición positiva. No una condición feliz, pero sí una condición donde el problema ya no está presente. El problema ya se resolvió. Entonces, ¿cómo sería este enunciado? Ahorita lo vamos a ver. Luego, tenemos nuestras causas directas, aquellas que vimos en nuestro ejemplo de color rojo, pasan en nuestro árbol de objetivos como medios, es decir, como objetivos específicos, los medios por los que vamos a lograr ese objetivo general o esa solución principal. Y entonces vamos a tener, si es una causa directa o una causa indirecta, vamos a tener medios directos o indirectos. ¿Sí? Luego nos vamos a las ramas. Si tenemos efectos o consecuencias igual directas o indirectas, a la hora de pasarlos a nuestro árbol de objetivos, estos pasan como fin, es decir, los para qué lo estamos haciendo. Y lo mismo, van a ser fines directos o indirectos, dependiendo de si vienen de un efecto o de una consecuencia directa o indirecta. Y todos, no solamente nuestro problema central, también nuestros medios y nuestros fines se van a redactar como si la situación ya estuviera resuelta. Es decir, se van a redactar o se van a enunciar en un sentido positivo. Pero maestra, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si en nuestro árbol de problemas decía que existen, nuestro problema decía que existen estudiantes involucrados de la escuela primaria 1 de mayo, involucrados en acciones de vandalismo, nuestro sentido positivo es, aquí ellos decidieron, en este ejemplo, decidieron redactarlo como disminuir la cantidad de estudiantes involucrados en acciones de vandalismo de la escuela primaria 1 de mayo. Ellos, quienes hicieron este árbol, decidieron disminuir la cantidad. Quizá otro grupo de trabajo u otra persona habría dicho erradicar, ¿no? Que no haya estudiantes involucrados en acciones de vandalismo. Habría sido quizá más ambicioso, ¿no? Aquí, en el momento de definir la condición positiva de nuestro problema, también tenemos que partir de un sentido de realidad, es decir, de lo que verdaderamente es posible lograr. Y no ponernos también soluciones que son imposibles de alcanzar en las condiciones que tenemos. ¿Vale? Entonces, regresándonos un poquito, ¿a qué representa el árbol de problemas, el árbol de soluciones? Pues igual como viene de la técnica de árbol de problemas, pues el árbol de soluciones también es una técnica y también es una técnica visual. Y también es una técnica visual que nos permite analizar la realidad, nada más que ahora proponiendo soluciones. Y entonces, así como el árbol de problemas nos da una jerarquía de causas y efectos, el árbol de soluciones nos da una jerarquía de soluciones. ¿Sí? Y entonces, revisemos nuestra línea que tiene que ver con los estudiantes, ¿no? Esta es la tercera línea. Y entonces, en la causa principal que ellos se identificaron, recuerdan que decían
que existe la influencia de líderes negativos, ¿no? Entonces ellos lo positivan o resuelven, la propuesta que colocan es la de integrar un órgano de líderes positivos que fomenten la sana convivencia escolar. Y la siguiente causa, la causa secundaria o indirecta. Recuerdan que en el problema decía la causa indirecta que los estudiantes no tenían autonomía para tomar decisiones individuales, sino que estaban influenciados de manera negativa por aquellos líderes negativos, ¿no? Entonces, aquí su propuesta de solución es desarrollar la autonomía de los estudiantes, porque eso es lo que no está bien, ¿no? Es lo que no hay, ¿no? Autonomía. Entonces, desarrollar la autonomía de los estudiantes en la toma de decisiones personales a través de talleres. Ya no nos dice qué tipo de talleres, pero bueno, ahí nos abre y vamos a entender que se va a tratar seguramente de talleres para la autoestima, el desarrollo personal, ¿no? Que tiene que ver mucho con la esfera individual y la estructura psicológica y de la autoestima y de la seguridad en uno mismo. Luego nos vamos a los efectos, que aquí son los fines, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esto? Pues primero, para que haya una sana convivencia. Acuérdense que en el árbol de problemas, aquí lo que teníamos era que había que se cometían delitos, ¿no? Y que había pleitos, riñas, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer para que haya una sana convivencia, para que los menores de edad sean productivos y que no caigan en los tutelares, ¿no? Esa era la consecuencia indirecta, para que todo el mundo pueda vivir en una cultura de legalidad y bajen los índices de delincuencia. Y se dan cuenta, van a tener ustedes la presentación para que puedan revisar este problema este árbol de soluciones y lo puedan comparar con este árbol de problemas. Y vean cómo cada elemento, sea independientemente del nivel en el que se encuentre, sean causas o sean consecuencias, no solamente tienen una coherencia lógica dentro de su propio árbol, es decir, la causa directa efectivamente origina la causa indirecta y ambas causas, directa e indirecta, aportan a las consecuencias directas e indirectas. Y entonces, en nuestro árbol de objetivos, es la misma condición. Al momento de pasarlos a un sentido positivo, como si ya no tuviéramos el problema, también tanto las causas directas e indirectas deben ser coherentes entre ellas, pero también ser coherentes con respecto de las consecuencias, o en este caso de los fines, de los para qué estamos proponiendo esta solución. ¿Sí? Chicos, chicas, ¿tenemos hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que me regresen algo? Creo que todo bien, profesora. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Bueno, nada más les presento que sí hicimos, no crean que solamente hicimos el árbol de problemas, también hicimos el árbol de soluciones. Y otra vez, ¿no? Volvimos a respetar el esquema de cuáles eran las relaciones directas y cuáles eran las relaciones indirectas. ¿Ves?
Bien, voy a compartirles ahora nuestro formulario de la lista de asistencia del día de hoy. Y se los voy a compartir aquí en el chat. Sí, lo pueden hacer como una presentación, no hay problema. ¿Te refieres, Ángel, a el árbol de problemas? El árbol de problemas sí. Sí, profe, sí, profe. Ok, y sí, lo pueden hacer en el medio que ustedes gusten, en PowerPoint, en Prezi, ¿no? De hecho, ahí dice un poco Pero así como una este, presentación o quiere que haga lo que es el árbol. no, bueno, como para ti, como sea más fácil presentar el árbol. Puedes hacer un esquema o puedes trabajarlo incluso en una tabla y poner problema central, causas, consecuencias. No, no hay problema. Yo como quiera voy a revisar cada apartado. Me lo presenten en un dibujo de árbol, en una tabla, en una presentación de PowerPoint, como lo hagan. Ok, perfecto. Gracias, profe. Ningún problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo se han sentido? Profesora, Díganme. ¿cree que la próxima clase pueda conseguir otro micro? Porfis. Sí, voy a comprar otro. Sí, Gracias, profesora. Disculpe. sí, no, no te preocupes. Creo que lo que tengo que hacer es cambiar de cámara, porque ya he comprado como 3 audífonos y pues no cambia la situación. Entonces, creo que es que se activa el micrófono de la cámara, entonces voy a cambiar de cámara. Sí, puede ser que sea la cámara la que esté ahí haciendo una intromisión junto con el micrófono. Sí, que se oiga como, ¿no? Sí, el problema de no usar los audífonos es que el ruido de si estuviera en un espacio cerrado lo haría sin problema. Pero como estoy en alguna estancia de mi casa a su casa, pues sí, eso nos complica un poquito. Bien, voy a dejar de compartir, en tanto que, de grabar,